quedamos en esta selección sexual. Ya nosotros estábamos viendo todos estos mecanismos que existen sobre los cambios evolutivos que hay en las especies y la dividimos en dos partes. La anterior, ¿no es cierto?, todos estos cambios que vimos de flujo genético, mutaciones, selección natural, apareamiento no azaroso, en donde prefiere seguir apareándose con la misma especie para que no exista diversidad. Vimos también la existencia de diversidades por mutaciones y el día de hoy vamos a explicar los otros mecanismos sobre el proceso de especiación, o sea, cómo una especie que tiene ciertas características logra dar origen a nuevas especies y quedando, ¿no es cierto?, un ancestro en común y una variedad o diversificación de especies debido al proceso de especiación. Ayer quedamos en esto, selección sexual. Habían dos tipos. Una, ¿no es cierto?, que es la intrasexual, en donde machos van a pelear con otros machos por escoger, ¿no es cierto?, a las hembras con las cuales ellos se quieren cruzar, o a lo mejor se quiere cruzar con todas las hembras, y por eso pelean para ser el líder en la manada. Entonces, el que gana es el líder de esa manada y es el que va a tener la oportunidad de poder, ¿no es cierto?, procrearse con todas las hembras. Pero existe otro en donde los machos no pelean, pero sí es como una pasarela en donde muestran sus mejores atributos, ya sea canto, plumaje, largo de cola, o sea, lo que tenga esa especie en particular, sobre todo el macho, y la hembra se va a dar el gusto de escoger con quién se quiere cruzar, pero ahí nadie pelea, y eso se llama selección intersexual. Está también la selección natural, que es por adaptación evolutiva. Desde que apareció el hombre hace 65 millones de años atrás, que las primeras especies se llamaban antropomorfas, es decir, que tenían mucho pelaje, no caminaban erectos, el cráneo era más pequeño, el tipo de vida era arbórea. Antes del primero que aparece ahí tenían colas para el equilibrio, porque al vivir en árboles necesitaban de su cola también para el equilibrio y poderse desplazar entre las ramas. Y a medida que esta especie fue adquiriendo nuevos aprendizajes, por ejemplo, caminar más erguido, y eso tiene que ver con el desplazamiento del hueso, ¿no es cierto?, que está en el cráneo, el foramen magno, que se une a la columna vertebral y eso se va desplazando y va a hacer que nuestra postura sea más erguida. Empezó a cazar porque elaboró herramientas y ahí va adquiriendo, y aquí hay que hablar desde la neurociencia, empezaron las neuronas a hacer conexiones entre ellas de cada aprendizaje que existía. ¿Por qué? ¿Y si la tengo compartida? Se salió, parece. No te puedo creer, algo pasó. Ups. ¿Y todo de nuevo entonces? No. ¿Recién se salió? Sí, recién. Por eso te salió. Ahí estoy conectada. Chan, chan. Ah, sí, vi que se me desapareció esta cosa, pero no entendí por qué y dije que... ¿Ahí? Sí, sí. Ya, entonces estábamos viendo, ¿no es cierto?, a esta especie, que es nuestra especie, cómo fue evolucionando y cómo nuestro cerebro fue acumulando información en lo que se llama la paleocorteza, y después en la actualidad hablamos también de una neocorteza, y tenemos conocimientos ya adquiridos que están en la paleocorteza, y todo eso fue el hombre aprendiendo, y todos estos nuevos aprendizajes lo llevaron a una adaptación evolutiva en el cambio de postura, en crear, expresar lo que veía a través de imágenes en las cavernas, dibujar, hacer sus utensilios, socializar, ¿ya? Seguían siendo nómades hasta que ya se fue estabilizando más la población humana. Pero todos estos cambios que tuvo el individuo, ya sean por cambios que también hubo en el clima, porque el hombre apareció justo en una época en que hubo glaciaciones repetidas. Había una glaciación, se detenía y después nuevamente aparecía otra glaciación.
y tuvo que sobrevivir a estas heladas en donde no había de dónde sacar alimentos ni vegetales, pero él ya como había aprendido a cazar, había aprendido a guardar alimentos, a tratarlos para que perduraran, con la piel de los animales aprendió a abrigarse, y todos esos mecanismos que hizo y que hizo que también el cerebro fuera modificando, fuera creciendo su volumen cerebral hasta llegar a PP, a los 500 centímetros cúbicos de volumen. Y es por todas estas conexiones de la cual hoy día hay una nueva rama que se llama la neurociencia y te explica que cada día cuando tú aprendes algo nuevo, estás haciendo nuevas conexiones. Si por algún accidente tú perdiste ciertas conexiones neuronales, el cerebro se descubrió hoy en día que es capaz de volver a formar nuevas conexiones porque nuevas neuronas no vamos a tener. Si perdimos las neuronas, no se vuelven a reproducir, pero sí se basa en armar nuevas conexiones. Y antes una persona que tenía un accidente vascular encefálico que quedaba postrada, porque no podía mover sus brazos, sus piernas, le costaba tragar, no se podía comunicar, se alimentaba, ¿no es cierto?, bajo los cuidados de las personas, pero no tenían una terapia. Hoy en día, todas las personas que tienen un accidente vascular encefálico tienen terapia y pueden volver a levantarse, pueden volver a hablar. Es como recién nacer y empezar de nuevo a armar estas conexiones neuronales. Todo esto ha servido para este proceso de adaptación evolutiva hasta el día de hoy, en donde siempre estamos aprendiendo nuevas cosas y nos estamos adaptando a nuevos cambios. Entonces, hay una adaptación que tiene el individuo en su ambiente físico y también con su ambiente biológico, ¿ya? Y cómo influyen estos factores en la adaptación, y se sigue dando el tema, ¿no es cierto?, de la selección natural, que siempre va a sobrevivir el que esté más apto y el que esté más capacitado, y que se pudo adaptar a estas nuevas condiciones, pero hoy en día se sabe que esas adaptaciones fueron gracias a las mutaciones que ocurrieron en el material genético. Y también, ¿no es cierto?, pueden ser presiones selectivas que no vienen desde la naturaleza, sino que presiones selectivas entre la misma especie, en donde al aparearme estoy entregando todo mis nuevas mutaciones a mis nuevos descendientes. Hay tres conceptos, chiquillos, que aquí estos sí o sí los tenemos que ocupar en la respuesta de la pregunta esencial. Vamos a tener que hablar de especies, de especiación, tipo de especiación, de aislamiento, tipo de aislamiento, y cuando se tienen que aparear, si hay un tipo de aislamiento reproductivo, cuál es ese tipo de aislamiento, con quién prefiere, y recordar los conceptos que vimos el día de ayer, si es un apareamiento selectivo, azaroso, qué ocurre en ello. Pero hay que usar todos estos conceptos que estamos aprendiendo. ¿Qué significa especie? Una población, por ejemplo, cuando hablamos la población de Quillota, está formada por especies de seres humanos, como también tenemos especies de perros, de gatos, de cerdos, de típicos árboles, vegetación que hay en la comuna de Quillota. Cada uno de ellos forma una población. ¿Qué características tienen en común? Que todas ellas se parecen y pueden haber cruzamientos y entre cruzamientos, ¿no es cierto?, y por lo tanto pueden haber reproducciones y pueden ser reproducciones de tipo aislativa con otras, porque los seres humanos elegimos entre una gama que existe porque nos conocimos, porque nos hicimos amigos, pero estamos provocando con esto que haya una variabilidad genética, pero seguimos siendo la misma especie. Y esta especie que se aparea y que va a tener descendientes, como regla general para ser una especie, tiene que poder reproducirse y que esta reproducción pueda dar descendencia que sea fértil. Y viene el otro tema, especiación. Por ejemplo, seguimos con los seres humanos. Todos pertenecemos a la especie Homo, específicamente Homo sapiens sapiens. Todos somos la misma especie. Pero si yo miro los rasgos,
hay personas pelo castaño claro, pelo castaño oscuro, ojos verdes, ojos celestes, ojos café, ojos almendrados, ojos rasgados, distintas características. Y esas distintas características se llama especiación. Pertenecemos a la especie Homo sapiens, pero cada uno de nosotros tenemos rasgos distintos. Pero estos rasgos se van haciendo más distintos, no en la especie humana, sino que en las especies de vegetales y especies de animales, en donde, por ejemplo, ¿por qué nosotros no podemos hablar de este mecanismo de especiación a pesar de tener características distintas? Porque los seres humanos igual nos reproducimos sin importar si es una raza distinta a la nuestra, pero puede haber reproducción y podemos dar descendencia fértil. ¿Qué pasa con los animales? Si yo los separo, o lo mismo con los vegetales, si yo los separo, cambian de ambiente, cambian de clima, hay cambios de la temperatura, de tipos de agua, tipos de alimentos, y ellos se adaptan a eso nuevo. Cuando yo las junto, esas especies se reconocen porque se parecen, pero aquí ocurrió otro tipo de aislamiento que se llama el aislamiento reproductivo. Es decir, que algunos modificaron sus genitales, otros no modifican genitales, pero sí no reconocen sus gametos, es decir, se pueden cruzar, pero no se reconoce el espermatozoide con el ovocito, por lo tanto no hay fecundación. O puede haber fecundación, pero el cigoto que se forma es inviable y es eliminado, ¿no es cierto? Ocurre un aborto espontáneo antes de nacer, como puede nacer y a los días morir, o puede nacer, sobrevivir, crecer, desarrollarse, pero en la época en que vienen las cruzas, porque ya tiene una madurez sexual, se dan cuenta que la especie era infértil. Si nosotros analizamos la especie de seres humanos, hay especies de seres humanos, hombres o mujeres, que también se da esta condición de ser infértiles, ¿ya? Y uno empiezan a hacer los estudios, ¿por qué es infértil? Porque tuvo una enfermedad en donde el varón sufrió de altas temperaturas, y estas altas temperaturas fue justo cuando estaba en la época de maduración sexual, y se destruyeron sus gametos, por lo tanto tiene un bajo número de gametos, y eso hace que sea infértil. O a la mujer le pudo haber ocurrido lo mismo, ¿no es cierto?, por efecto de radiaciones, distintas situaciones ambientales. Algo ocurrió que la mujer también pierde su fertilidad, no es fértil. Y se dan casos, entonces la especie humana también tenemos, y ahí hay que estudiar qué pasó aquí. Esto es un aislamiento reproductivo, esto es algo presigótico, posigótico, y se hace todo un estudio en la especie humana. Pero también tenemos seres humanos que no son fértiles, son especies, pertenecen al género Homo, en la especie Sapiens, pero no es capaz de reproducirse, o si se reproduce, vienen fetos inviables que nacen, viven unas horas y mueren, producto, ¿no es cierto?, de ciertas mutaciones que hay. Por lo tanto, cuando empieza a ocurrir este mecanismo de especiación, inmediatamente va de la mano con el aislamiento reproductivo. Este aislamiento reproductivo tiene esas dos características, puede ser antes de o después de. Y la especiación también tiene dos formas de especiación. Si quedaron en el mismo lugar, pero sus nichos ecológicos son distintos, es decir, soy una ardilla, pero me gusta comer semillas de almendra. Soy ardilla, pero empecé a comer semillas del fruto de la manzana. Estoy inventando, pero van haciendo cosas distintas. Estaban viviendo en el mismo ambiente, pero se fueron a nichos distintos. Eso es una especiación. Hay otras que dicen, acá no queda mucho alimento, si seguimos este grupo acá, nos vamos a morir de hambre, busquemos otro lugar, y se van a otro lado. Y ese es otro tipo de especiación, porque el día que vuelven a juntarse en el mismo lugar, no se van a reconocer entre ellas y no se van a poder cruzar. Y el experimento de Diane Dodd trata de explicar esta situación, pero no en la naturaleza, sino que hace condiciones artificiales para ver
si se produce este mecanismo que se llama especiación y que descubrió Darwin cuando explicó por qué existe una gran diversidad de especies. Entonces, la especiación, ¿qué te dice? Que en algún momento, no tengo el lápiz para hacerlo. En la puntita de abajo, no lo traje. Acá, en la puntita de esta rama, aquí, en este primer nodo, somos todos ancestros en común, ¿ya? En este nodo. Y todos teníamos la misma característica. Por ejemplo, somos todos mamíferos y somos cuadrúpedos. Empiezan a desarrollarse, crecen, tienen descendencia y de repente uno de este grupo que pertenecíamos a lo mismo se desvió y tiene otro nodo. Ya no es cuadrúpedo, sino que encontró que era más fácil y podía adaptarse al ambiente acuático y se alejó de nosotros, armó un grupo distinto, se fue al mar y las patas las convirtió en aletas, por lo tanto ya no va en la misma rama. Pero acá seguimos en la misma rama de los mamíferos. Viene otro mamífero que es cuadrúpedo, que tenía un pelaje brilloso, húmedo, ¿no es cierto? Distinto al otro que tenía un pelaje ya sea de pluma o pelo, y se separa de nosotros porque es completamente distinto, y además de eso le gusta vivir entre el ambiente acuático y el ambiente terrestre. Siguen los otros siguiendo que tienen 4 patas y tienen características en común, pero uno se transformó y empezó a ser bípedo. Y se separaron 2 grupos porque el otro grupo sigue siendo cuadrúpedo, y de estos cuadrúpedos se volvió a subdividir en 2 grupos más y el otro en 2 grupos más, hasta quedar la especie humana acá. Aquí queda el chimpancé, que en momentos camina, ¿no es cierto?, en sus 2 pies, otras veces también utiliza sus brazos, pero acá está el orangután, o más lejos están los gibones, y que siguen teniendo cola, pero los otros fueron perdiendo su cola. Entonces, así se va haciendo la especiación, y en un principio éramos todos iguales, todos teníamos las mismas características, pero fuimos cambiando y nos fuimos separando. Y fueron armándose nodos distintos con características y adaptaciones distintas. Y finalmente, de un tipo de especie que existía, se formaron 6 especies que tienen ciertas diferencias. Eso es lo que explica Darwin cuando ve y viaja, ¿no es cierto?, por Latinoamérica, recorriendo los países, viendo las especies que existían de vegetales y de animales, cuando se encontraba con especies que eran muy parecidas, pero tenían algo distinto, y empezó a hacer estos esquemas Darwin para poder explicar y tratar de dar una explicación a esto, y tardó varios días en observar cuáles eran sus hábitos, cómo se alimentaban, qué cosas hacían, qué tenían de diferente con el otro, qué pasaba cuando se encontraban, si venía la época de cruzamientos, se cruzaban o no se cruzaban, por qué no se cruzaban, y empezó a hacer todos esos estudios. Entonces aquí él descubrió que existen 2 tipos de especiación. Una que se la va a llamar alopatría o alopátrica, y la otra que se va a llamar simpatría o simpátrica. ¿Cómo se explica esta situación? Aquí tenemos ranas que en un momento fueron todas idénticas, pero surgió 3 especies distintas. Y si yo empiezo a mirar el esquema, siguen viviendo en la misma región. Pero algo sucedió. Si esto está pintado de verde, significa que aquí hay vegetación, en cambio acá es más seco, acá es de bajas temperaturas porque estamos cerca de las montañas y hay hielo. Y esas condiciones climáticas, a pesar de estar en la misma región, hizo que se fueran modificando y se fueran haciendo su especialidad, es decir, especiándose, haciéndose diferentes a las otras. Y el día que se reúnen, pueden convivir, pero no se van a cruzar. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ver, ¿esto era alopátrico o fue simpático? ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo distinguir cuándo es alopátrico y cuándo es simpático?
que todo lo que es mecanismo de especiación alopátrico es cuando quedan separadas porque hay algo geográfico que me separa, hay un accidente geográfico, pueden ser montañas, puede ser un río, puede ser el mar, puedo quedar en archipiélagos distintos, hay distintas características, pero siempre y cuando exista un accidente geográfico, montañas, depresiones, valles, algo que me va a dividir a estas dos poblaciones, ¿ya? Y siempre tiene que ser algo geográfico. Cada vez que sea geográfico se va a llamar alopátrica. ¿Y por qué cambian estas especies? Porque cuando se cambian de lugar, se van a encontrar con condiciones ambientales que son completamente distintas a las condiciones que ellas tenían cuando estaban todos juntos. Y van pasando los años, van mutando, se van transformando, y al transformarse termina siendo un aislamiento después reproductivo. Es decir, no se van a reconocer los gametos, o si se reconocen, forman un huevo, el cigoto, pero este cigoto no da nada porque se pierde. O si llega a crecer, dura poco, o si se desarrolla, es infértil. Y se da con especies vegetales y con especies animales. La diferencia con la especie vegetal, como la especie vegetal no tiene movimiento, o sea, si aquí tengo este tipo de planta y después aparece en la otra montaña, significa que tengo ayuda a través de los agentes polinizantes, es decir, el viento que hizo que el polen volara, se desplazara, llegara a otro lugar, o los insectos cuando se alimentan del néctar, del polen, viajan y van a otro lado y dejan la semilla en otro lado. Los insectos, las aves, que supongamos que era un árbol que daba frutos, sacó el fruto, se trasladó, se lo fue a comer a otro lado y dejó la semilla en otro lado, perdón. Y los animales que también comen vegetales, los herbívoros, se lo comieron todo, caminaron, fueron a otro lugar, defecaron y quedó ahí la semilla en otro lugar. Entonces, en los vegetales es con ayuda de los agentes que se llaman polinizantes o los que dispersan las semillas. Pero en cambio, en los animales, sean peces, ranas, reptiles, mamíferos, lo que usted quiera, acuático, terrestre, ¿qué va a pasar? Vivían todos juntos, pero migró en busca de alimentos, porque encontraba que estaba escaseando el alimento, así que se fue de ahí. ¿Qué ocurre en esta situación? Si era una población muy grande y un grupo decide irse de ahí, también la población que quedó con menos habitantes se ve beneficiada, porque va a existir la oportunidad que, como ya no hay tantos depredadores del mismo vegetal, le estamos dando la oportunidad a ese vegetal que se vuelva a reparar y volver a tener alimento y no les va a escasear a ellos. Pero ellos van a recorrer otro sector en busca de alimento y se van a quedar en el otro sector y van a quedar separados por cuencas. Aquí ya hay un accidente geográfico. Encontraron un alimento distinto y empiezan las diferencias después de unos años. Cuando se vuelven a encontrar, no se reconocen y quedan aislados reproductivamente. Cuando hay entonces un accidente geográfico, y ya sea porque este se desplazó en busca de alimento o y tiene una barrera y que después no vuelve al lugar, o se desplazó tanto que no supo cómo devolverse y se queda aislado en otro lugar, finalmente tiene su propio grupo de especies en que se van modificando todas juntas, van teniendo las mismas modificaciones y se arma una especie distinta, que tenía un ancestro en común, que era desde donde él partió. Pero tenemos la especiación simpátrica, que significa que estamos en el mismo lugar, e incluso puedo estar aquí, pero aquí tengo arbustos y un poquito más allá tengo árboles, y a lo mejor árboles frutales. Un grupo de especies va a decir, no, nos seguimos alimentando de esto, y otro dice, voy a ir a investigar qué hay más allá, y se encuentra que con la fruta que hay allá también se puede alimentar, y escoge alimentarse de frutas y se queda allá, pero está viviendo en el mismo espacio. Lo que cambió fue la alimentación. No hay ningún accidente geográfico que los separe, significa
que puede volver al lugar. Pero si decide quedarse en el otro lugar porque está bien con el alimento que encontró, se puede reproducir. Empieza la generación de nuevas descendencias, pero ¿qué está pasando? Aquí hubo un cambio. Mi alimento es distinto. O aquí hay un cambio. Las temperaturas son distintas. Por ejemplo, bajo los árboles es más fresco. Es otro clima porque el follaje te protege, te aísla la radiación, quedas más fresquito en ese sector, en la noche te protege del frío, se mantiene un poco más húmedo, en cambio en este otro lugar donde hay arbustos pequeños, no te proteges de la radiación, es más secano porque llega mucha radiación, entonces es un terreno más seco y empiezan las diferencias entre ellos. Y se estudió este caso de reptiles que uno al mirarlo a simple vista uno dice, pero no veo tanta modificación, pero sí las hay. Si te fijas, aquí son manchas alargadas, manchas blancas, este otro tiene una mancha distinta, diferente a este es como alargado y punteado, este otro va por sectores y es más clara, este definitivamente tiene manchas aisladas, separadas y más oscuras, este son manchas café con otras más oscuras, entre amarillo y café, en cambio el otro blanco y café, pero fue por el lugar y aquí tiene que ver con las temperaturas, porque los reptiles, ¿no es cierto? Ustedes saben que no son homeotermos, no saben regular su temperatura y funcionan como es el ambiente, qué tan temperado es el ambiente. Y aquí por los colores nos damos cuenta que las temperaturas eran completamente distintas y eso influyó en que la especie cambiara, ¿no es cierto?, su parte externa, por lo tanto mutó y dio origen a estas 7 especies distintas y tenían un ancestro en común, pero cada una de ellas, por el clima, fue cambiando. Pero estaban en la misma región. No hay ningún accidente geográfico, sino que hay cambios de temperatura. Y acá los bosques, un bosque más frondoso, otro bosque menos frondoso. Acá tiene pigmentación más oscura, en cambio acá empezó a quedar más albino. Y también tiene que ver con el lugar donde vive, el hábitat nuevo que encontró, el tipo de recursos que encontró para alimentarse, y empezaron a mutar y se transformaron en ardillas completamente distintas. Y lo mismo pasa con los ratones. Hay ratones oscuros, ratones blancos. Hay polillas café, hay polillas blancas. Y aprenden a mimetizarse, ¿no es cierto?, del depredador. Pero son los hábitats distintos, árboles menos frondosos, árboles más frondosos, más tupidos, puede que sea este un bosque de eucalipto y este que sea un bosque de pino, todo eso hace cambiar. Pero estaban en el mismo lugar, están al frente, pero hay bosques distintos. Y eso permitió que ocurriera una especiación. Y en el agua también quedan todos viviendo en el mismo lugar. Pero llega un momento en que tenemos, si yo miro a estas especies, habían algunas de mayor tamaño, otras más pequeñas, y de repente las más grandes, para aparearse, empezaron a escoger a las más grandes y dejaron de lado a las otras. Entonces las otras que hicieron empezaron a reproducirse entre las más pequeñas y finalmente, a pesar de vivir en el mismo lugar, se dieron estas 3 poblaciones distintas en tamaño. Aquí están encerradas como que estuvieran en espacios distintos, pero era el mismo espacio, pero se agruparon para ver que se formaron 3 poblaciones, porque aquí empezaron a escoger especies con las que se querían aparear. Y empezaron a escoger primero a las más grandes y se empezaron a cruzar siempre entre las más grandes. Esto era lo que vimos en la clase anterior, en donde los chicos quedaban con los chicos, los grandes escogían a los grandes. Y ahí estoy armando poblaciones de distinto tamaño. Y sigue siendo alopátrica porque están en el mismo lugar. O sea, perdón, simpátrica porque siguen en el mismo lugar. Profe, ¿cómo es ese concepto que dice? ¿Cuál de todo? Impátrica. Alopátrica, porque puede ser alopatría o alopátrica.
Alopátrica. Sí, alopatría o alopátrica está bien el concepto, pero esa siempre se refiere cuando queda separada geográficamente porque hay montañas, río, mar, son geográficamente lugares distintos. En cambio, la simpatría o la simpátrica quedan siempre en la misma región, en el mismo lugar. Ah, ya. Pero en ese mismo lugar tengo plaza, tengo eucalipto, tengo pino, tengo árboles nativos, y si se dispersan a esos distintos y quedan frutos distintos, follaje distinto, hay una especiación que se llama simpátrica. Y en los peces estaban todos, pertenecen al mismo grupo de especies, viven en el mismo lugar, pero de un momento para otro empezaron a preferir cruzarse por tamaño. Los grandes con los grandes, los pequeños con los más pequeños, los medianos con los más medianos. Y viviendo en el mismo lugar, formaron 3 poblaciones distintas. Ahora, la circunferencia es que no es que se aislaron, están en el mismo lugar, pero estamos formando 3 poblaciones distintas en el mismo sector. Y eso es simpátrica o simpatría. Ya, profe. Gracias. En la isla Galápagos, Darwin llegó a Ecuador, pasó por Chile, Perú, por todos los países, hasta que llegó a Ecuador. Cuando llegó a Ecuador, encontró una especie de ave que se llama pájaro pinzón, y él obviamente la dibujó, llevó una especie y luego se va a la isla Galápagos, en donde le cuentan que hay tortugas gigantes. Y también allá se encuentra con 2 tipos de tortugas gigantes que tienen distinta caparazón. Y que por el caparazón, como un caparazón cubre hasta la nuca, no dejó que se desarrollara el cuello, por lo tanto quedaron cuello corto y se alimentan de vegetación que está al alcance, más baja en el suelo. En cambio, las otras que tienen caparazón en forma de cúpula, les permitió mover más el cuello y empezaron a comer alimentos de vegetación más alta. Y se formaron 2 grupos distintos de Galápagos, que Galápagos significa tortuga gigante. Pero también, recorriendo los archipiélagos, estas distintas islas que hay en los Galápagos, se encontró nuevamente con los pájaros pinzones, pero que eran distintos al que estaba en el continente. Y pasa a otro archipiélago y encuentra otro pájaro pinzón y también distinto. Finalmente terminó encontrando 3 especies distintas de pájaros pinzones y le llamó mucho la atención y las empezó a estudiar. Entonces, él descubrió una variedad de pájaros pinzones que eran distintas a las que habían en el continente, y que él dice el del continente es el ancestro en común y que seguramente voló y llegó a la isla Galápagos. Y después estas especies encontraron distintos lugares donde vivir, en el suelo, otras en árboles, por lo tanto cambiaron de hábitat y empezaron a diferenciarse entre ellas. Y por último, la otra característica que vio, que unas comían frutos, otras comían semillas, otras comían insectos, otras cortezas de cactus. Me pasé de largo. Y empezó a hacer el estudio y empezó a mirarlos. Plumaje, color distinto, pico distinto. ¿Y por qué el pico empezó a ser tan distinto? Por el tipo de alimento. Entonces, aquí muestra el tipo de alimento. La segunda franja te va a mostrar el tipo de pico y por último, dónde vive. Entonces hizo estas 3 comparaciones, cruzó datos, empezó a estudiarlos y encontró que todas eran distintas, pero todos son pájaros pinzones. Consulta. Él está aquí en el archipiélago de la Galápagos. Este tipo de especiación que se formó acá, que era un ave que estaba en el continente, llegó al archipiélago y dentro del archipiélago quedaron en las distintas islas del archipiélago, ¿es simpátrica o es alopátrica la especiación? Yo pienso que debería ser alopátrica porque cambió de, o sea, ya no estaban en el mismo lugar, sino que fueron cambiando a las distintas islas. Entonces estaban separadas, no están en el mismo lugar. Perfecto, es alopátrica.
porque a pesar de que es el archipiélago de los Galápagos, las islas están separadas por mar. Y además quedó una gran separación de la original que venía del continente. Por lo tanto, es una separación geográfica. Y al ser geográfica es alopátrica. Y después, ¿no es cierto?, seguimos estudiando y vemos que los hábitats son distintos en cada archipiélago, que los alimentos que ellas consumen son distintos y por eso modificaron la forma de su pico. Y esos son los estudios que hizo Darwin y que Diane Dodd, a partir de cuando él empezó a hablar de especiación y explicó el mecanismo de especiación, quiso hacer el experimento con moscas y si al generar estas condiciones, aunque fueran en el laboratorio, se iba a dar este proceso de especiación. Por lo tanto, chiquillos, ustedes me tienen que empezar a hablar. Especie, ancestros comunes, qué pasó con ellos, cuál es el mecanismo de especiación, qué fue lo que se modificó, el nombre de la especiación en concreto. Esta especiación es o simpátrica o alopátrica, y usted me explica. Después viene otro mecanismo de aislamiento genético, que es el aislamiento genético reproductivo, y ese también usted me lo tiene que contestar en las preguntas del experimento de Diane Dodd e identificarme por qué es ese tipo de aislamiento. Entonces me tiene que ir fundamentando todo. Entonces, para que ocurra el mecanismo de aislamiento genético, una especie se separa, y ese es el requisito. Para que exista aislamiento significa que esta especie se separó y se fue a otro lugar. Y con el tiempo se generó este aislamiento genético, el cual va a hacer que en el futuro estas especies no se puedan cruzar. O sea, poder aparearse y poder tener descendencia a pesar de haber sido de la misma especie y tener un ancestro en común. ¿Qué ocurrió aquí? Nosotros en la clase de ayer hablamos de flujo genético. Cuando se separan y hay barreras, hay una barrera de flujo genético y solamente el flujo genético va a quedar en esos grupos y no va a haber intercambio de flujo genético. Va a quedar en cada población. Y al ocurrir eso, cuando se quieren juntar, como ya ocurrió una barrera de flujo genético, la descendencia va a tener la imposibilidad de procrearse, o si se procrea porque sus órganos genitales no cambiaron, se reconocen los gametos, tiene la descendencia, pero no puede generar descendencia fértil, salen descendencias infértiles. ¿Y cuándo te das cuenta? Cuando la especie crece, se desarrolla y ya viene la época de reproducirse y no se pueden reproducir a pesar de que se aparean o simplemente no hay caso y no se juntan y no se aparean. Y tenemos aislamiento que va a impedir el intercambio de genes. Significa que entre nosotros los seres humanos sí tenemos eso, porque cuando yo escojo una pareja con características distintas, color de piel distinto, tipo de pelo distinto, yo soy pelo liso, la persona con quien escojo es pelo ondulado, ahí ya está viendo un flujo genético, está viendo intercambio, y obviamente mi descendencia, ¿qué va a salir de ello? El que sea más dominante frente al otro. No que el hombre sea más dominante sobre la mujer, que entre genes exista esa dominancia y recesividad. Y que vemos que existimos muchas personas, pero con características distintas, incluso en mi misma familia, entre mis propios hijos, uno de otro es distinto y tiene sus propias características. Y eso significa que hay intercambio de genes y que existe este flujo genético porque la pareja viene de una familia y yo vengo de otra familia, por lo tanto, estoy permitiendo el flujo genético. Y están los mecanismos de aislamiento de dos tipos. Está el presigótico y está el posigótico. Presigótico, pre significa antes de formar al cigoto. ¿Qué significa que sea antes de formar el cigoto? Que no se va a poder formar este huevo que viene producto de la fecundación. Y el posigótico dice que se formó el huevo, hubo fecundación, pero es inviable o definitivamente es estéril. ¿Cómo se explica esto? Vamos a partir por los presigóticos.
¿Cuáles son las situaciones de este mecanismo precigótico al momento de aparearse y por qué no se pueden aparear? Uno, Pregunta, ¿qué es cigoto? el cigoto. Cuando nosotros nos procreamos, la mujer tiene ovocitos, el varón tiene espermios. Y justo estaba en mi época de reproducción, de ovulación, y el espermio se junta con mi ovocito. Al juntarse se fusionan. Eso se llama fertilización, natural obviamente, y a partir de esa fusión de ambos gametos sale la primera célula que se llama cigoto. Ese es el cigoto, la primera célula resultado de la fecundación. ¿Sí? ¿La persona que preguntó se entiende? Ahí está, listo, muchas gracias. Ya. Entonces, primero es la incompatibilidad de genitales. O sea, cuando se aislaron, incluso cambiaron sus genitales y al cambiar los genitales no pueden copular, no se pueden juntar. También puede ser una falta de respuesta al llamado sexual. Significa que las feromonas que está liberando el macho o la hembra no son atractivas, no llaman la atención y no respondo a ese llamado de feromonas. Los seres humanos también tenemos feromonas y es el olor característico que tiene una persona que a ti te atrae de eso, porque cuando yo conozco a alguien y no me gusta su aroma, no digo inviable, ¿ya? Porque no hay esa atracción química. Y por eso que nosotros hablamos de atracción química y tiene que ver que nosotros también producimos feromonas, que es lo que te atrae del otro, la parte química. En los animales también existe. Incompatibilidad de gameto, es decir, está el ovocito, está el espermatozoide, pero no lo puede fecundar porque no se reconoce. El aislamiento por diferencias de hábitat o conducta. Ellas están, por ejemplo, si fuera hábitat, no, a mí me gusta vivir en la selva. No me gusta estar en este lugar que es más seco. Entonces, no hay caso, no me traslado a ese lugar para procrearme. O también la conducta. Si son aves, el ave puede aletear, moverse, bailar, hacer sus mejores sonidos y la hembra va a decir, no me atrae, ¿ya? Y no se cruza. Entonces, todos estos se llaman precigóticos, antes que se forme el cigoto, es decir, no se va a formar cigoto. Entonces, tienen nombre cada tipo de aislamiento para cuando usted me lo quiera explicar en la respuesta, me diga, es temporal, es un aislamiento precigótico de tipo temporal, de tipo químico, de tipo mecánico, de tipo gamético, y el último es producto, ¿no es cierto?, de la conducta, lo que hace para atraer a la hembra o lo que hace la hembra para atraer al macho. Entonces, todo eso usted lo tiene que ir especificando en la respuesta. Ya no sé qué, ahí está. El poscigoto, ¿qué significa? Se formó el cigoto. Hubo cruzamiento, se juntó el espermatozoide con el ovocito. ¿Qué resulta de esto? Se juntaron, perfecto, pero se aborta el embrión o cuando ya está en estado de feto. Es un aborto espontáneo porque es una descendencia poco viable, por lo tanto se aborta antes de nacer. Pero también puede ocurrir que nace, vive unas horas y muere. O como puede ocurrir que nace, crece, se desarrolla y cuando es adulto y está en la etapa del cruzamiento, se dan cuenta que es estéril porque se cruza con la hembra, pero no hay descendencia. Lo cruzan con otra hembra, no hay descendencia. O la hembra, le buscan machos distintos, no hay descendencia. Entonces ahí se estudia cuál es el que es estéril, porque ocurre también el proceso de esterilidad y en los seres humanos también hay hombres estériles y mujeres estériles y si uno empieza a hacer el estudio, algo pasó ahí, es un mecanismo poscigótico. O como también durante el desarrollo de su vida pudo haber tenido una enfermedad, algún medicamento, la temperatura, algo hizo que se transformara en un organismo estéril. Está la esterilidad del híbrido, es decir, y se mezcla de dos especies distintas, pero que se parecen en algo, que las puedo cruzar,
se desarrolla, nace y en la época de cruza el híbrido no es fértil. Y aquí tenemos ejemplos de híbridos infértiles. El más conocido es la mula, en donde cruzan a una yegua con un burro, pero la mula no es capaz de dar descendencia, es infértil. Y estos son los otros experimentos que han hecho, que le llaman ligre, que es un león macho con una tigresa. Está el tigón, que es el tigre con un león. Y está este otro, el cebrazno, que es la cebra con un asno. Y así usted busca y googlea y encuentra todos estos híbridos que se han creado, ¿no es cierto? Y son infértiles. Constanza, Dime, levanta la manito. dime. Profe, ¿se puede devolver al anterior, porfa? Ahí está. ¿Hay alguna consulta sobre esta? No, profe, gracias. Ah, ya. Ah, para foto. Ya. Y aquí viene la famosa pregunta esencial. Tengo moscas, las separó, les puso alimento, las tuvo así durante un año, después las liberó. Y ahí están las preguntas en donde en cada respuesta usted me tiene que fundamentar con la materia que se vio ayer y hoy día. Y ahí está toda la base, la explicación de lo que ella hizo. Dudas, consultas. Profe, ¿la especie de la mosca la busco por el color? ¿Las diferencio? Sí. Profe, ¿y a qué se refiere la 2? ¿Cuántas especies de mosca participaron en este experimento? Aquí está el grupo de moscas. Sí. ¿Cuántas hay? ¿De qué tipo son? Porque obviamente tú no... Son todas drosófilas, pero tú no vas a saber si es drosófila melanogaster, la mosca de la fruta, ¿cuál es? Entonces tú dices, mosca que tiene estas características y cuántas hay y en cuántas las separaron. Ah, ya. Esa es la más fácil. Ya. Sí. ¿Alguna otra consulta?